El matrimonio Mazzini Ferraz tenía 4 hijos que eran idiotas, mentalmente enfermos y muy limitados intelectualmente. Estos se encontraban sentados en el patio entreteniéndose con cualquier cosa. Corrían en veces, mordiéndose la lengua y mugiendo con alegría ansiosa. Pero la mayoría de las veces estaban como apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, empapando de glutinosa saliva su pantalón. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer hacia un porvenir mucho más vital, es decir, tener un hijo. Y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo 1 año y medio, pero en el 20º mes sacudiéronlo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, las extremidades paralizadas del hijo recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Hijo, mi hijo querido, sollozaba ésta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. Dígame, doctor, ¿usted cree que es herencia? No lo sé. Su mujer solo tiene un pulmón que no sopla bien. No veo ninguna otra cosa que esté mal, decía el doctor. De cualquier forma, haga que su mujer se examine. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos. Su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos, es lo que añoraban. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Volvieron a tener hijos y fueron mellizos, pero punto por punto repitióse el proceso de los 2 mayores y también quedaron idiotas, mas por encima de su inmensa amargura quedaba a Mazzini y Berta gran compasión por sus 4 hijos. Estos adefesios no sabían deglutir, caminar de sitio ni aun sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Solo se animaban al comer, o cuando veían colores brillantes o escuchaban truenos. Se reían entonces, echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. Hasta ese momento,
El matrimonio había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar al prójimo. Todo inició con el cambio de pronombre. Ahora, cuando hablaban de los 4 hermanos, se referían a ellos como tus hijos, y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. «Me parece», dijo una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, «que podrías tener más limpios a los muchachos». Berta continuó leyendo como si no hubiera escuchado. «Es la primera vez», contestó al fin, «que te veo inquietarte por el estado de tus hijos». Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. «De nuestros hijos, me parece. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿verdad?» «Ah, no», se sonrió Berta, muy pálida, «pero yo tampoco. Si alguien tiene la culpa no soy yo, entiéndelo bien». Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. Este fue el primer choque, y le siguieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Fue entonces cuando nació una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre, con miedo a que la maldición se repitiera. Pero nada ocurrió esta vez. Con la niña, Berta se olvidó casi por completo de sus otros hijos. Su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, le pasó lo mismo. Pero a pesar del nacimiento de la niña sana, la paz no llegó a su hogar. Cualquier cosa que pasaba desencadenaba rencores. Desde la primer pelea que tuvieron, la pareja se había perdido el respeto. Antes, no se atrevían a faltarse el respeto por la mutua falta de éxito. Pero ahora que el éxito ya había llegado con la niña, cada cual se atribuía dicho éxito a sí mismo, y el fracaso de los 4 engendros se los adjudicaban uno al otro. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos mayor afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, pero con visible brutalidad. No los lavaba casi nunca. Pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió 4 años, y esa noche la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. La pelea comenzó por una cuestión sin sentido, pero no tardó mucho tiempo para que la mujer dijera lo siguiente: «Te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú». Mazzini se puso pálido. «Yo he tenido padres sanos, ¿entiendes? Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los 4 tuyos». Mazzini explotó a su vez. «Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado, víbora». Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana la ligera indigestión había desaparecido y, como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto hirientes fueran los agravios. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día, radiante, había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, ella creó sentir algo como respiración detrás de sí. Cuando se volteó y vio a los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación, rojo,
ellos decían. María, la sirvienta, por orden de Berta, sacó a las 4 pobres bestias al cerco y estos se quedaron sentados todo el día en su banco. El sol ya estaba por ocultarse. De pronto, algo se había cruzado delante de sus miradas. Era su hermanita, quien aburrida se había escapado de su recámara. La mirada de los 4 idiotas de pronto se había animado. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron, y la niña gritó, pero fue inútil. La niña lloró imperiosamente, llamando a su madre. Trató de sujetarse a cualquier cosa, pero fue arrancada y cayó. No pudo gritar más. Uno de sus hermanos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en las afueras de la casa, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Mazzini avanzó en el patio. «¿Bertita?», nadie respondió. Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola, diciéndole que no entrara. Berta solo alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Un hombre y su mujer caminaban desde las 4 de la mañana. Cansados, el hombre le pregunta a la mujer, mirándose con angustiosa desesperanza: «¿Tienes fuerzas para caminar un rato aún?», dijo él. Pero la mujer, tras unos pasos más, se desplomó. No podía seguir. El hombre, tras una larga mirada a su alrededor, se convenció de que nada podía hacer. Su mujer estaba embarazada. Entonces, sin saber dónde ponía los pies, alucinado de excesiva fatalidad, cortó ramas, tendiólas en el suelo y acostó a su mujer encima. Él se sentó a la cabecera, colocando sobre sus piernas la cabeza de aquella. Pasó un cuarto de hora en silencio. Luego la mujer se estremeció hondamente. Estaba enferma de eclampsia y convulsionaba. Después de los ataques de esta enfermedad, la mujer, acostada su cabeza sobre las piernas de su marido, falleció. El hombre quedó aterrado. «Carlota», dijo con una voz blanca que no tenía entonación alguna. El sonido de sus palabras lo volvió en sí. Incorporándose entonces, miró a todas partes con ojos extraviados. «Esto es demasiado», murmuró. «Es demasiada fatalidad», murmuró otra vez, esforzándose entre tanto por precisar lo que había pasado. Ellos eran inmigrantes. Habían dejado a su hijo de 2 años en su país natal, y su mujer estaba embarazada. Habían comenzado su viaje en una caravana, pero se habían retrasado y se habían quedado solos, porque ella no podía caminar bien. Eso recordaba el hombre, y bruscamente volvió en sí, viendo a su mujer muerta, y durante 4 horas estuvo pensando en lo que haría. No arribó a pensar en nada, pero cuando la tarde caía, cargó a su mujer en los hombros y emprendió el camino de vuelta. Con la nuca doblada, caminó hasta que su mujer cayó bruscamente de su espalda. Él quedó un instante de pie, rígido, y se desplomó tras ella. Cargó otra vez con el cadáver, pero sus fuerzas disminuían. El hombre caminó y caminó,
somnambulizado de hambre, envenenado de miasmas cadavéricas, toda su misión concentrada en una sola y obstinada idea: arrancar al país hostil y salvaje el cuerpo adorado de su mujer. La mañana del cuarto día vióse obligado a detenerse y apenas de tarde pudo continuar su camino. Pero cuando el sol se hundía, un profundo escalofrío corrió por los nervios agotados del hombre, y tendiendo entonces el cuerpo muerto en tierra, se sentó a su lado. La noche había caído ya, y el monótono zumbido de mosquitos llenaba el aire solitario. El hombre pudo haberlo sentido tejer su punzante red sobre su rostro, pero del fondo de su médula helada los escalofríos aumentaban sin cesar. La luna ocre menguante había surgido por fin tras el estero. La fiebre perniciosa subía ahora a escape. El hombre, sin poder seguir, solo se quedó mirando fijamente adelante. Y, en el delirio de su fiebre, se dibujaba una aldea a la cual él y su mujer, Carlota, regresaban felices y con dinero suficiente para tener bienestar. Y regresaban, sobre todo, para buscar a su hijo adorado.